Bueno, Bien. muy buenas tardes. El equipo de los CIES de la región 4 les da la bienvenida a todos y todas las docentes que participan de esta charla titulada Dilemas en época de pandemia. El CIE es un centro de capacitación, información e investigación educativa, siendo referente de la formación docente permanente a nivel distrital y regional en la provincia de Buenos Aires. Les comento que la inscripción superó ampliamente nuestras expectativas. Por este motivo, muchos docentes están participando de esta charla desde el canal regional. Los y las invitamos a escribir en el chat del canal, donde pueden dejar sus comentarios y preguntas a lo largo del encuentro y después se las iremos transmitiendo a Ruth. Les comento además que como anfitriones hay muchos docentes de los distritos de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, pero también hay muchos docentes de diferentes distritos, ciudades y partidos de la Argentina, como de Almirante Brown, Avellaneda, Cava, Maipú, 25 de Mayo, San Fernando, Escobar, Hurlingham, San Vicente, General Alvarado, Lanús, Pilar, Olavarría, Bolívar, Partido de la Costa, Morón, Bahía Blanca, Pellegrini, Tigre, Salto, La Matanza, Tandil, Balcarce, Chivilcoy, Bragado, Necochea, Dolores y muchos más. También hay docentes de distintas provincias de nuestro país, como de Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Chaco. Y también les cuento que hay docentes de otro país, de la Ciudad de México. Nuevamente les damos a todos y a todas la bienvenida. Los docentes, al momento de inscribirse, dejaron preguntas, las cuales fueron agrupadas por temáticas. Las voces de los docentes aparecerán representadas a través de las preguntas que realizarán integrantes de este panel. Y de esta manera paso a presentarlos. Silvia Amisano, directora del CIE de Berazategui. Silvia, saludando con la mano. Claudia Casariego, directora del CIE de Florencio Varela. Karina Briasco, formadora generalista del nivel inicial. Marisa Lamandía, formadora de la modalidad especial. Y quien les habla, Norma Palomares, directora del CIE de Quilmes. También agradecemos la presencia de Juan Manuel Búzola, que es ETR de TIC desde la organización técnica. A continuación, le damos la bienvenida y una bienvenida en letras mayúsculas a la licenciada Ruth Hart, presentándola de la siguiente manera. Desde con un virtual aplauso la recibimos. Desde su formación, maestra normal nacional, profesora normal nacional de jardín de infantes, profesora de expresión corporal, licenciada, profesora en ciencias de la educación de la UBA, licenciada en psicología de la UBA, y desde su trayectoria, profesora en el Instituto de Formación Docente Sara Eccleston y en la Escuela Nacional Normal número 4 de Cava, profesora en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora del Centro de Formación Constructivista, integrante del equipo de capacitación en territorio para directivos de nivel inicial de la Escuela de Maestros, autora de numerosos libros y artículos relacionados con la educación, asesora y capacitadora de la Fundación Sociedades Complejas, y cuanto más rico hay en su trayectoria. A continuación escucharemos a Silvia, quien dará inicio a esta charla, Dilemas en época de pandemia. Bueno, gracias Norma, buenas tardes a esta mesa. Ruth, un millón de gracias por compartir este espacio con nosotros. Vamos a arrancar directamente con el título del encuentro. Ruth, ¿te parece bien? Porque es un título Perfecto. Que ya nos lleva a la primera reflexión. Dilemas en épocas de pandemia. Y estuvimos pensando qué significa dilema, ¿no?
Si vamos al recorte del concepto de la palabra, sabemos que un dilema es poner a un individuo en una situación de duda, donde se debate entre dos alternativas, una disyunción que lo pone en una encrucijada. Sí. Y solo en este momento, a manera de conocer algunos dilemas que las voces de nuestros colegas nos dieron a conocer a través de las preguntas en el formulario de inscripción, nombro o leo algunas como para que sepamos de qué vamos a hablar en el transcurso de esta charla con tu compañía. Por ejemplo, dilemas que se nos presentan a los docentes en estos momentos. ¿Qué es importante enseñar hoy? ¿Contenidos Bien. O vivencias? No las estoy respondiendo, son los dilemas. Respecto a modos de conocernos, ¿solo es posible en la presencialidad? ¿Continuidad Bien. O contingencia pedagógica? ¿Lo estamos haciendo bien? Bueno, esos dilemas nos van a acompañar y de a poquito mis compañeras en el panel las retomarán las preguntas. Sí. Y bueno. Me parece interesante preguntarte, ¿sobre qué dilemas considerás que es central la reflexión en este contexto y en este momento particular? En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar de verdad con ustedes hoy. Y vos empezaste dando la definición de dilema. ¿Sabes qué? En principio yo siempre digo lo mismo, no creo en la existencia de verdades, sino de posturas, de opiniones, de ideas. Por lo tanto, no acostumbro a veces a regirme rígidamente por definiciones, sino que me doy el permiso de hacer mi propia reinterpretación. O sea, si hay muchas maneras de definir, ¿por qué no agrego la mía también? Entonces, cuando hablamos de dilemas, hoy dos cosas agrego a ello. Primero, que prefiero hablar, no entraba pues para pensar, situación dilemática. O sea, el concepto de situación dilemática me permite entender que intervienen muchas variables. En una situación intervienen muchas variables. Pero agrego otra cosa más. Durante bastante tiempo, cuando nosotros hablamos de dilemas, ponemos dos posturas en oposición, como si fuesen los platos de una balanza. Y la pregunta es, ¿con cuál de los dos me quedo? Y creo que escribí un texto hace muchos años en el cual más o menos me oponía a la idea de estados para hablar de la cuestión de grados. ¿Qué quiero decir? Si yo hablo solamente de dilema, me pongo en una posición entre este plato de la balanza o este. Si yo acepto la idea no de estados, sino de grados, o sea, de gradientes, lo veo más como proceso y entonces me entra mucho más la pregunta, no tanto qué elegimos, sino qué priorizamos y de qué manera. Porque al tomar la idea de qué priorizo, esto no me obliga a elegir o esto o esto. No sé, ¿se entiende lo que quiero decir? Por eso uno juega a veces con la idea de dilema, especialmente para pelearse con ella. Hay otra que apareció entre medio y que la quiero tomar ya directamente, que es cuando me dicen, ¿esto es un dilema o es un problema? Entonces la pregunta también, ¿qué tiene que ver con esto? Hay un poquito de epistemología en el aire, no nos viene mal. El término problema es un término que también hay que ajustarlo. Y yo digo que en realidad debería ser denominado, por lo menos en nuestro ámbito, no es la palabra problema, sino problema para mí. Y explico. Algo es un problema cuando yo siento que no tengo los elementos para resolverlo. Lo cual significa que, especialmente hablando de docentes y de directivos o de educadores en general, nos vamos a encontrar con que la misma situación puede ser para vos un problema y para el otro no. Si la situación es la misma,
o sea, poca participación de los padres. Bueno, para vos es un problema porque no sabés cómo hacer para que vengan a participar. Para vos no es un problema porque tenés las herramientas como para poder resolverlo. O sea que en vez de hablar de problema, yo prefiero hablar de situación problemática, otra vez, de mayor o menor grado. Y esto es para todo lo que podamos hablar en esta reunión de hoy y en todos estos meses, dejarlo de antemano. Entonces es situación dilemática, más de grados que de estados, y es situación problemática dependiendo de si tenemos o no las herramientas para resolverlo. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta, nuestro colega acá, que es el experto en la parte de tecnología, va a poder decirme bien que muchas de las dificultades que tienen que ver con los aspectos de conectividad, la conectividad como tal, si se me presenta con falta de conectividad, es un problema que yo no puedo resolver, es externo a mí. Del mismo modo, hoy comentábamos el tema de qué pasa con los dispositivos que se tienen. O sea, hablamos mucho de que todos tienen que tener una computadora, pero aún en las casas donde hay 4, 5, 6 personas, no hay dispositivos para todos. Entonces tenemos que organizar la agenda. Ahí por lo menos podemos decir que puedo llegar a organizar la agenda como diciendo, en este momento estoy yo en este lugar, en este tiempo estoy yo en este lugar y ahora la compu la uso yo. O sea que dentro de todo podemos llegar a acuerdos en esa agenda familiar. Pero yo a veces me siento totalmente impotente ante la falta de conectividad. Ya no hay manera, no me puedo ir de casa a otro lugar, ¿viste? Cuando uno ve en las películas que se van arriba de una montaña a ver si ahí tienen señal en el celular. Bueno, no va en este momento. Así que eso en primer lugar. Y luego de eso, si continuamos con, habiendo dejado eso en claro, entonces podemos empezar a mirar, y te diría que dentro de lo que serían estos dilemas, largame alguna de las que me dijiste todas juntas, vamos por orden. ¿Te parece bien? Le damos el pase a Karina, que las tiene ya organizadas, porque listo. Vos la dijiste como un ordenamiento en general. Perfecto. Claro. Entonces va bien, y va bien entonces que yo haya explicado esto como para que se entienda, porque algunos me dicen, vos sos una optimista irredenta. Ya sé que soy optimista, pero aparte de eso, trato de no plantarme en una situación de o sí o no, sino que trato de ir viendo con esto qué podemos hacer o esto cómo lo podemos mejorar. O sea, si vos querés llamarles una postura proactiva o teniendo una mirada positiva, pero no de falso optimismo, ¿está claro? Ni negar bajo ningún punto de vista los problemas. Te escucho, bien, mi amiga. Bueno, muchas preguntas, bueno, muchas inquietudes. Esta es específicamente para equipos directivos, sí. Que la pregunta puntual que hacen es si podrías dar algunas orientaciones para los equipos directivos según las características de los distintos niveles, ¿sí? Y estas orientaciones, por ejemplo, es cómo organizar el equipo de trabajo, cómo gestionar, ¿no? Para que este equipo de trabajo pueda seguir haciendo y continúe haciendo escuela. Y por otro lado, cómo pensar, si se quiere, cómo organizar el regreso a las instituciones, como poder comenzar a pensar en esa vuelta, ¿no, Ruth? Sí, o sea, si bien pusiste la mirada en los equipos directivos, yo hablo de la institución como un sistema en el cual están absolutamente todos interrelacionados, hasta tal punto que yo digo, aunque yo hable para los equipos directivos, es importante que esto sea compartido con los docentes porque nos lleva a decir qué pueden esperar o qué pueden pretender o qué pueden solicitar de un equipo directivo. Los roles se entienden en una forma complementaria, así que da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué cosas debe tener hoy en día en cuenta un directivo, especialmente al haber pasado
por un montón de situaciones ya en 3 meses y medio, pronto 4 de esta situación, y tratando de cruzar los dedos para ver cuándo y cómo volveremos. Pero fundamentalmente lo que quiero decirles es lo siguiente. Me encuadraste la pregunta un poquitito en los directivos de los distintos niveles. En general, cuando yo hablo para todos los niveles, porque lo que a mí me interesa es lo que hace a la gestión de una institución, que si bien tiene particularidades, pero sería la misma diferencia que hay entre que dirige una institución con 890 alumnos y quien dirige una institución con 50 alumnos o quien dirige una institución con 1500. Una de las cosas más interesantes a lo largo de la experiencia que uno tuvo es que las mayores situaciones problemáticas que va a tener que abordar el directivo desde lo que es el lugar de la gestión es su relación con los docentes. Este es el punto nodal, su relación con los docentes. ¿Por qué? Porque quien está en contacto con los alumnos es el docente. Quien está en principal contacto con los grupos familiares es el docente. Esto es el punto nodal. Después de esto hay otras problemáticas donde un directivo como buen jamón de sándwich, después tiene que, cuando digo directivos incluyo a inspectores y supervisores y jefes distritales. Permítanme que lo diga de esta manera. Porque una vez que se nos acerque el momento de la vuelta a la escuela, hay situaciones de necesidades materiales, que ahí es donde vamos a tener que plantearnos muy bien, decir, en estas condiciones no podemos volver. O sea, por favor, en Provincia de Buenos Aires, me hablan de Provincia de Buenos Aires, no puedo dejar de recordar, entre otras cosas, a Sandra y Rubén, los colegas donde estaban en una situación concreta, si saben de qué estoy hablando, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Donde estaba en una situación concreta, y en este momento, el solo pensar en la vuelta a la escuela, ya voy a dejar en un paquete entero todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales, edilicias, sanitarias, de mantenimiento, de recursos humanos o de humanos con recursos, etcétera, etcétera, que no lo voy a negar, no lo voy a desarrollar, pero condición sine qua non. Así que si ustedes me permiten, me voy a dedicar a hablar de lo pedagógico, que era lo que les interesaba, pero quiero decir que si no están dadas condiciones materiales, tanto sanitarias como edilicias y todas las que ustedes conocen, porque además traten de pensar conmigo, si uno mira para adelante, la vuelta a la escuela probablemente sea por grupos, sea en distintos horarios. Entonces la pregunta va a ser, si yo tengo 2 grupos, ¿habrá un docente suplente o estaré yo con los 2 grupos? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. O sea, todos esos protocolos de cómo hacer, todavía no están del todo decididos, pero ahí el rol del equipo directivo es sumamente importante, porque es él el que tiene que tener la mirada mezclada entre lo macro de la política educativa y lo micro del docente con su grupo de alumnos. No lo abordo, pero es uno de los roles esenciales en lo que hace a la gestión de un directivo. ¿Ahí nos entendimos? Luego estaría la relación con las familias, que también en este momento, si bien el directivo tiene esa relación con las familias, va a estar siempre la posibilidad de que esté mediada por el grupo de docentes. Y más todavía los alumnos. Así que yo me quedo con esta discusión que hago con los docentes, porque ahí me entra todo lo pedagógico didáctico. Entonces la pregunta son 2. ¿Qué le puedo pedir, entre comillas, a un docente? Más de lo que ya está haciendo ahora. Y por el otro lado, ¿qué le puedo brindar? Esencialmente, las cosas que yo tengo que brindarle a los docentes son, desde el rol del directivo, apoyo, acompañamiento, asesoramiento y andamiaje. 4 palabras esenciales. Son sinónimos entre sí, pero cada uno elige la que más le interesa. Y en ese apoyo, acompañamiento y andamiaje, hay algunos de los conceptos que a mí me dieron vuelta durante este último tiempo que
si el docente lo comprende, pero el directivo no, va a haber un entrecruzamiento entre ellos. O al revés, si lo comprende y lo acepta el directivo, lo va a tener que transmitir de alguna manera a los docentes para que estemos por el mismo camino. ¿Y cuál es ese camino que yo sentí que teníamos que ir transitando? Lo puedo poner desde la mirada del docente o desde la mirada del directivo, ¿se entiende? En ese lugar donde hablamos tanto de encuentro, también tiene que haber ese encuentro entre directivos y docentes. Entonces, algunas de las cosas que se me fueron planteando era, primero, ¿en qué medida me dice si tengo que trabajar con los contenidos o con las experiencias? Bueno, esto es algo muy importante a tener en cuenta, pero yo para esto voy a ampliar primero la idea de a qué llamamos aprender. Y esto lo comparto con ustedes porque siento que últimamente que si yo dejo esto en claro, me da la plataforma sobre la cual seguir pensando otras cosas. Tuve que cambiar mi definición interna de lo que es aprendizaje, no la de los libros, la que yo percibo, porque esa es la que condiciona mis acciones. Y entonces, nosotros trabajemos en el nivel que trabajemos, una concepción de lo que es el aprendizaje, y lo podemos definir así: se llama aprendizaje o se llama aprender al proceso por el cual se adquieren cosas que hasta ahora no se tenían. Esas cosas son los saberes. ¿Por qué dije cosas y no saberes? Porque quiero dejar en claro que cuando hablamos de saberes me refiero tanto a conceptos, a ideas, a procedimientos, a actitudes, valores, o sea, lo que antes se llamaban tipos de contenido, ¿está claro? Pero cuando digo saberes, entonces, es interesante porque ninguno de ustedes dudaría que aprender es adquirir saberes nuevos. Listo. Esto es tan importante y nos condiciona tanto la mirada que me di cuenta de algo que me preocupaba. Que todo el que no adquiere aprendizajes nuevos en esta etapa que llamo de excepcionalidad, no aprendió. Algo me empezó a hacer ruido, estamos todos locos. O sea, solamente se aprende algo cuando estás en la escuela, sea la escuela edificio o frente a la pantalla donde hacemos escuela. No, acá hay algo que me está haciendo ruido. Y empecé a darme cuenta que lo que tenemos incorporado, vuelvo a repetir, olviden las definiciones de libros, lo que tenemos incorporado como idea que está perfecto, en realidad es la definición del aprendizaje escolar. O sea, el aprendizaje que se realiza en la escuela, esencial, importantísimo, de base y indiscutible. ¿Por qué indiscutible? Y esto también a veces vale la pena recordarlo. La única institución que fue creada para garantizar el derecho a la educación de todos es la escuela. No vamos a discutir si recibe educación de la familia, educación de la iglesia, educación del club, educación... No vamos a discutir eso. Pero la única que fue creada para eso, no sé si se entiende esto que quiero decir, esto es importante. Del mismo modo que uno puede... Viste, cuando en muchos lugares de la provincia uno se siente mal y entonces ¿dónde va? Va al hospital, o va a la clínica, o va al centro de salud, o va a la farmacia donde tiene el amigo farmacéutico que le dice te duele la panza, etc. O sea que en el fondo hay muchos lugares donde uno puede ir, pero el único que fue creado para eso es el llamado hospital. ¿Nos entendemos? Después tuvimos sanatorios, clínicas, centros de salud, y después la familia, la abuela, la tía, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay que entender es que instituciones sociales no es solamente por lo que brindan a la sociedad, sino que la sociedad les dio ese mandato. Entonces, definir como aprendizaje, adquirir saberes nuevos, está perfecto. Pero, ¿qué tuvo de problema en esta época de excepcionalidad? Que parecería que o trasladamos la escuela a la casa para garantizar aprendizajes escolares o no estar aprendiendo. Para la mano, no es así. Y entonces busqué, dentro, fuera, donde sea, dije, no, vamos a encontrar 4
caracterizaciones de lo que es aprendizaje. ¿Y por qué son importantes estas 4 caracterizaciones? Porque me van a llevar a valorar de otro modo lo que está pasando en estos 3 o 4 meses donde está en lo extraescolar, y hasta me va a condicionar en muchos casos el tema de la evaluación, sea inicial, primaria, lo que ustedes quieran. ¿Está? Voy al segundo entonces. Cuando alguien, y cuando digo alguien me refiero a chicos de cualquier edad y docentes, todos. Cuando alguien utiliza saberes que adquirió en otras situaciones, se llama aprendizaje también. ¿Qué quiero decir? Tiene un nombre en didáctica, se llama transferencia de los aprendizajes. Al fin y al cabo, todos sabemos que nuestros alumnos no van a estar toda la vida adentro de la escuela. La meta y el objetivo es que adquieran saberes, entre comillas, en la escuela para poder usarlos en cualquier situación. Perfecto, esto fue siempre así. Pero en este momento adquiere una enorme importancia porque lo que vamos a pedir de los docentes es que puedan detectar en esas otras situaciones qué saberes pusieron en juego y si se dieron cuenta que estuvieron poniendo en juego saberes aprendidos en la escuela en otro momento también, y viene un chico y dice, vos sabés que hice tal cosa y me di cuenta. Bueno, la palabra me di cuenta es un aprendizaje. ¿Quedamos de acuerdo? O sea que fíjense, ya con eso voy a empezar a valorar, contestando la pregunta si contenidos o vivencias y experiencias. Ya me borro por ahora de los contenidos, pero con esta idea, no es la vivencia y experiencia en el sentido, que mi vivencia, mi experiencia. No, no, no. Estamos hablando de actitudes reales y acciones reales. Entonces necesitamos un docente, un directivo que registre ahí qué se puso en juego. Voy al tercero. Tercero, que también vamos a hablar de aprendizaje. Cuando uno puede poner en tela de juicio o poner sobre la mesa y cuestionar saberes adquiridos, cuestionarlos, ya no es transferirlos, es cuestionarlos, esos saberes. Y yo algún día voy a poner otros ejemplos, por ahora me sale más fácil algunos porque además me divierte. Yo las miro a ustedes porque imagino a todos los demás colegas que escuchan, así que van a tener que aguantarme ustedes nada más. Que es la siguiente. Yo me acuerdo mucho de mis amigos, ¿viste? Don Piaget, Don Vygotsky, todos ellos, me recuerdo de todos ellos. Don Freire también, obviamente, Freire, ni que te cuento, pero Don Piaget nos enseñó a todos nosotros las etapas, ¿se acuerdan los estadios? Bien, sí. Y anduvimos bárbaros, porque cuando hacíamos los perfiles de nuestros alumnos, uno estudiaba. Los chicos de jardín de 1 a 6 años están en el periodo sensorio-motriz, en el simbólico, y si tenés suerte en el concreto. Bien bárbaro todo. Pero el que más me gusta es el periodo lógico-formal, que según decía Piaget, traten de pensar en los años 20 del siglo pasado, no en ahora, que decía que el periodo lógico-formal, o el estadio de las operaciones lógico-formales, empiezan alrededor de los 14 años. Todo aquel que ha visto de cerca a algún adolescente, o porque lo tiene en casa, o porque trabaja con adolescentes, sabe perfectamente que si tenés suerte a los 20 años quizás lleguen al periodo lógico formal, que habitualmente los adolescentes a partir de los 14 están en el concreto y muchos de ellos en el sensorio motriz, de alguna manera, instalados. Lo que quiero decir con ello es que fíjense, por eso hablo con mis colegas diciéndole esto, que ustedes se dieron cuenta, que hay muchos saberes que fueron adquiriendo a lo largo de su formación, que hoy en día lo ponen en tela de juicio o en cuestionamiento, eso, haberme dado cuenta que quizás eso que uno sostenía como verdades, lo puedo discutir, lo puedo cuestionar, eso es un aprendizaje. Y nos pasa con los nenes de jardín, con los nenes más grandes, etcétera, etcétera, y con los adolescentes, con todos ellos.
Entonces, tercer característica del aprendizaje, cuando puedo ponerme a cuestionar un saber dado por sabido, aprendido y verdadero. Y el último, que quizás no lo veo tanto en los chicos, puede ser, pero mucho más en los educadores y en esta época más que nunca, es aquel en el cual directamente nos damos cuenta que saberes que hemos adquirido son obsoletos, perimidos, inadecuados. Eso se llama desaprender. Y también es un aprendizaje. Hay que poder desaprender para reaprender. ¿Está? O sea, hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar de esto que llamamos desaprender. O sea, saberes que incluso algunos que tienen quizás algo más de 15 o 20 años de experiencia, saben que eso que adquirió, por ejemplo, yo trabajé en todos los niveles, pero siempre me acuerdo de mi nivel inicial como docente, porque la pregunta es por qué me acuerdo tanto de eso, y porque era mi primera etapa, así que las peores macanas las hice siempre cuando estaba como docente en jardín. ¿Y qué voy a hacerle? Era donde uno empezó. Pero una de las cosas que fui transformando, pero no hace tiempo, hace poco tiempo, es los que venimos del nivel inicial. Estamos muy acostumbrados, y algunos, ¿quién era del nivel inicial de ustedes? Bien, entonces, vos fijate que yo te voy a asombrar con lo que te voy a decir ahora. Vos aprendiste, al igual que yo, incluso probablemente veas que se sigue usando, cuando te hablan de los distintos tipos de juego. Tipos de juego. Juego dramático, juego de bloques, juego simbólico, etc. Bueno, no existe. Te maté. No existe. El juego es el juego y son todas dimensiones del juego. Todo juego que los chicos hagan tiene una dimensión que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con la construcción, que tiene, ¿está claro? O sea, hicimos una categorización absurda, porque cuando los chicos están armando algo con bloques, no están haciendo un ejercicio sensorio-motriz, están armando algo que tiene que ver con una simbolización, después le ponen, juegan desde lo simbólico, lo dramático, etcétera, etcétera. O sea que yo me fui de tipos de juego para hablar de dimensiones del juego. Dejé ese saber que durante años di por verdadero como obsoleto, perimido e inadecuado. No sé si se entiende. Ruth, ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Acá estoy. Vos hablaste de los saberes obsoletos o saberes que nosotros tenemos, que sabemos que hay como que desandarlos en nuestro camino de aprendizaje. Pero también es importante el cómo los aprendimos también, ¿no? Porque es difícil ahora reconstruirse como docente, pensando, también hay que reconstruir el camino andado, cómo aprendimos esos saberes en instituciones con, digamos, concepciones mucho más tradicionales, y ahora tenemos que modificar no solo los saberes, sino las formas de enseñar con las que aprendimos. Bien, vamos a entendernos. Primero y fundamental, voy a ponerte otro ejemplo que tiene que ver con lo que vos decís para que veas que no estoy tan 100%. Bueno, perdónenme, yo soy agente provocador, así que a mí me encanta que me peleen y que discuto, etcétera. Pero te voy a decir algo. Es más que nada registrar que los saberes que fuimos adquiriendo, especialmente diríamos los saberes más de tipo social humanístico y no tanto de física, química, matemática, etcétera, etcétera, aunque esos también uno los puede cuestionar, que a veces son saberes que uno puede desandarlos para resignificarlos. Se requiere algo llamado un poco más de comprensión, porque la escuela nunca fue estática, siempre estuvo en movimiento, entonces por lo tanto es un proceso. Yo tengo 74 años, voy a cumplir 75, en algún momento todavía no, pero ya me falta poco, y por lo tanto he visto bastante, ¿está claro? No la ley 1420, pero bastante he visto. Y lo que más me marcó fue esto que vos decís. Cuando me doy cuenta
ese es el primer paso. Me doy cuenta, casi automáticamente, al darme cuenta, se inicia el proceso de desaprender, que empieza por la comprensión de que la escuela respondió a ideas de una época. Lo que tenemos que hacer hoy en día es no solamente ver cuáles tenemos que seguir cambiando, sino que yo recupero la historia, cuántas ya se cambiaron. Te voy a poner un ejemplo, ¿está bien? Cuando yo era chica, antes que nadie hubiese nacido, todos ustedes, cuando yo era chica iba a la escuela y había una materia llamada actividades prácticas. Esa materia llamada actividades prácticas, las chicas teníamos labores. En labores teníamos que hacer una enagua, aprender punto cruz y hacer ojales. Mientras tanto, los varones tenían martillo y madera y podían hacer un pinball. Las chicas nos pasábamos la hora mirando con envidia a los varones. Eso forma parte, no está ni mal ni bien. Corresponde a una idea de sociedad, a una idea de función del hombre y de la mujer. Eso lo desaprendí. ¿Cómo hice para desaprenderlo? No es que me dieron una orden, sino que apunté a la comprensión. Cuando hoy hablamos, yo no voy a hablarte de la ESI, pero una de las cosas que también vamos a tener que analizar, que hablar de género no hace referencia a qué sexo tenés, sino que género tiene mucho más que ver con el lugar que ocupás en la sociedad. Entonces, hoy en día eso nos preocupa muchísimo. Vos fíjate que todavía seguimos y vamos a tener que comprender que la función de la mujer y del hombre todavía no produjo tantos cambios en concepciones, donde te encontrás con que en el CONICET el porcentaje mayor de investigadores son mujeres, pero los que lo dirigen son hombres. O sea, hay todavía un saber instalado en la sociedad, de la cual la escuela no va a poder desprenderse así nomás. Pero vamos a tener que ir lentamente y paulatinamente desaprendiendo. Hemos desaprendido muchas cosas, más de lo que vos te podés imaginar. Pero ¿cuál fue el primer movimiento para desaprender? El comprender. Una vez que comprendo que corresponde a una idea de sociedad y me digo, a medida que la sociedad va cambiando, tengo que cambiar mi idea de lo que se espera de una persona, de un individuo, ahí vamos a ir cambiando viejas tradiciones. Perdóneme, de a poco hay cosas que se fueron cambiando dentro de lo que es la organización escolar. Hay muchísimas escuelas donde el recreo no es algo rígido cuando toca el timbre, sino que se van acomodando a manejos de tiempo asincrónicos, que eso ahora lo vemos con mayor energía. Otra de las cosas es, vamos a ir dándonos cuenta que los agrupamientos por edades de la escuela es algo que yo no lo voy a romper de un día al otro, no, pero por lo menos puedo alternar. ¿Y de dónde lo saqué? Porque en este momento estoy viendo a mis alumnos en sus grupos familiares interactuando con sus hermanos, con sus primos o lo que sea, de un modo en el cual, contesto de paso con esto otra de las cosas que me preguntaron, donde aplicando los conceptos de Vygotsky, de zona de desarrollo próximo, la propuesta es una y los modos de resolverlo son distintos. Y esto, si mirás en secundaria, donde hoy se trabaja con el APB, el aprendizaje basado en problemas y proyectos, que es fantástico, pero yo quiero que vayan un paso más adelante, que el proyecto no lo resuelvan los de esta división, sino de chicos de distintas divisiones que se puedan unir en su función de sus habilidades, capacidades e intereses. Y termino con esto, un ejemplo. Un ejemplo. Dale, y te pregunto. Para que solamente explicar esto, pero el ejemplo que me hicieron recordar, él me lo hizo recordar. Uno de mis hijos
Yo uso a mis hijos y nietos de objetos de laboratorio. Como no están escuchando, digo lo que quiero. Uno de mis hijos, que ahora es director de arte, etcétera, etcétera, pero en ese momento, una escuela de gestión estatal acá en el distrito, yo estoy en Capital Federal, distrito 10, en la escuela 22, cuyo director en ese momento se llamaba Pepe Schwartzman, amigo mío, colega, profesional, pedagogo, excepcional, pero tenía algo interesante. ¿Viste que en las fiestas se dividen y le toca a primer grado, a segundo grado, a tercer grado o a cuarto grado? Bueno, en esta escuela, en ese momento habían hecho lo siguiente. El acto le correspondía al maestro de primero o de segundo o de tercero o de cuarto. El maestro pensaba la propuesta de fiesta y ¿sabe lo que hacía? Iba grado por grado a preguntar quién quería participar. No era del grado, era el docente el responsable, pero en todas las fiestas, el grupo que hacía la fiesta era de acuerdo a quién tenía ganas y quién se sentía seguro. Este hijo mío, me río, se enganchaba en todas. Así que nos pasamos cada fiesta. ¿Viste cuando uno es docente que va a la fiesta donde actúa tu hijo? Yo no puedo ir a ninguna, porque este actuaba en todas. ¿Está claro? Pero ese docente en esa escuela trabajaba con esta idea. La propuesta puede ser una, pero quienes se incorporan pueden ser muchos. Esto ya es desaprender modos rígidos y empezar lentamente un proceso de alternancia, no de reemplazo. Ruth, permitime. Sí, dale, perdón. Sí, Ruth, en relación a lo que estás diciendo, hoy también dijiste, las instituciones, creada la escuela es la institución creada para todos. Esto que estás haciendo referencia ahora en cómo incluir a diferentes estudiantes en grupos, en salir de la rigidez, sí, de los nuevos desafíos en las distintas épocas que van marcando, ¿no? Las distintas etapas. Bueno, yo lo que te quería consultar, que fueron muchas de las inquietudes de las docentes y los docentes, es, entendiendo hoy, ¿no es cierto?, que es responsabilidad del sistema educativo y de los docentes dar respuesta a la gran diversidad que tenemos, ¿no es cierto?, a la diversidad que surge a partir de niños y niñas con discapacidad, distintas creencias religiosas, distintas situaciones económicas sociales, con problemas de aprendizaje, y esta necesidad y este desafío de dar respuesta a esta gran diversidad. Bueno, yo te quería preguntar, en la voz de las docentes, ¿cuál es tu reflexión y cuáles son tus aportes en relación a la atención a la diversidad y a la educación inclusiva, al modelo de educación inclusiva como un paradigma de la educación en el día de hoy? Bien. Lo dejaste bien encuadrado en el día de hoy. O sea, estamos tomando en esta etapa más que nada, porque cuando yo hablo de la atención a la diversidad, en otro momento lo hablaría de otro modo. En este momento, yo voy a plantearles lo siguiente. Cuando uno habla de diversidad, primero y fundamental, diversidad es un tema en el cual estamos absolutamente todos incluidos. Después alguien habla de la frase, estamos todos incluidos en la idea de diversidad, quiero decir. ¿Está? No todos incluidos. La frase completa, por favor. Después decimos otra frase que es todos somos diferentes. Yo insisto en que no hay frase que nos haga más daño que esa. Me miran con una cara de susto. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, es un oxímoron. Es una contradicción interna. Si yo digo todos, anulo al diferentes. A ver si nos entendemos. Si digo diferentes, me tiene una caja llamada todos. Nosotros venimos de una necesidad que tenemos que desaprender, que es meternos en cajitas. O sea, tenemos todo un sistema que nos metió siempre en cajas. Las cajas eran hombres, mujeres, chicos, grandes, en cajitas. ¿Está claro? Entonces, en vez de decir todos somos diferentes, empecemos a usar la idea de cada uno es único. Y entonces yo dejo librado a que el otro pueda decir qué es lo que él siente que lo hace único. Y te puede llegar a asombrar que alguien, yo soy disléxica, totalmente disléxica.
nunca dejé de decirlo, no tengo, soy. Pero cuando yo digo, bueno, decí qué es eso, de qué quiere decir qué es lo que te hace único. Bueno, a mí lo que me hace única, ni siquiera me acuerdo que lo que me hace única es que soy disléxica y no sé cuándo. No, lo que me hace única es que me casé 4 veces, ¿viste? No cualquiera. Entonces la pregunta concreta es, uno siente lo que lo hace único y lo que tenemos que rescatar con todos los chicos, con todos, no quién es el diverso, quién es el diferente porque son absurdos, sino qué es lo que te hace único. La palabra único no implica mejor o peor, ¿está claro? No es un juicio de valor. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando me hablan de en este tiempo, me encuentro con muchísimas situaciones que ya no son dificultades para el aprendizaje como las nominamos cuando estamos en la escuela. Hoy las dificultades para el aprendizaje tienen que ver con otras variables que se agregan, que no es solamente mínimamente las dificultades para el aprendizaje. Cuando yo tomo el tema de la diversidad, abordo lo que son las barreras para el aprendizaje. Y cuando yo abordo lo que son las barreras para el aprendizaje, pienso en la escuela. Ahora, traten de pensar que si tenía esas barreras, ahora las barreras, o sea, las variables que intervienen, son las que ustedes mismos dijeron, espacios que no se tienen, tiempos que no se tienen, o espacios y tiempos que se comparten y compiten, dispositivos que no se tienen, conectividad que no se tiene, distancias que no se pueden superar. Yo no leo lo que está, ustedes van leyendo los chateos de la gente, me quedo tranquila. Lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. Entonces la pregunta que todo el mundo me hace es, ¿cómo trabajo? Porque si ya me costaba trabajo cuando tenía 20 o 30 en el aula, ahora, bueno, entonces vamos a entendernos. Se me agregaron las dificultades. Además de las dificultades de aprendizaje, tengo la dificultad de lejanía, la dificultad de conectividad, la dificultad de espacio. ¿Está claro? O sea, tengo muchas más. Y ahí les voy a pedir un gran favor, que es lo siguiente. Somos profesionales de la educación. Nos hemos formado para educar, pero ser profesionales de la educación no nos transforma ni en héroes, ni en heroínas, ni en magos. Y entonces yo agrego, pero para todos los roles que hay dentro de la escuela, el concepto de el punto de lo imposible. Este concepto denominado el punto de lo imposible, traducido al castellano sería hasta acá llegó mi amor. Y esto es importantísimo porque vos hablabas de cómo respondemos a las necesidades, cuando hoy el tema no es cómo respondo a las necesidades, sino hablándote desde el estómago y el corazón, es cómo respondo a las demandas. A ver si me entienden. Demandas que percibo, que vienen de arriba, de los cargos superiores al mío, cualquiera que sea el mío, de las demandas que vienen desde el costado familia y las demandas que me vienen de adentro, las que yo tengo internas. Todo eso forma un combo que lleva a estados afectivos a veces de angustia, de impotencia, de desesperación. Estoy hablando de los educadores. ¿Está claro? Entonces, lo que yo necesito decir, paren la mano, bajen los decibeles. Primero, somos profesionales de la educación. No se va a medir nuestra capacidad para ser educadores por resultados, sino por intención. Y que no hay duda que la intención está presente, estamos a toda hora, ya no sabemos cómo hacer un parate. Imagínate la gente que está en este momento escuchándonos. ¿Por qué tiene que haber 800 o 900 personas en un día que es feriado? ¿Está claro? O sea, me encanta, gracias por estar, pero quiero decir con ello que no es, digámosle, lo más habitual esto. Y hay gente que no ha preguntado siquiera, ¿esto me da puntaje? O sea, traten de pensar que hay un modo de abordarlo, que yo necesito que recuperemos el respeto a la profesionalidad de los educadores. Tengan el cargo que tengan.
pero eso no nos convierte en magos. Entonces, si alguien me pregunta, si ya en la escuela me es difícil a veces trabajar con algún chico, ahora sí voy a hablar, que tiene discapacidades, y uso la palabra sin eufemismo, una discapacidad que no le permite estar aprendiendo, no le permite, y ya tengo que formarme, pedir ayuda, tener apoyos, etcétera. Ahora es prácticamente imposible. O sea, tratar, ¿por qué? Insisto en esto, los padres son padres, no son maestros suplentes. Los padres son padres, no son ni foniatras, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni fonoaudiólogos, ni psicomotricistas. Entonces, vamos a tratar de que llenen esos chicos de todo el afecto que se pueda, a los que tenemos cerca. Afecto, cuidado y protección. Enseguida voy a volver sobre eso. Y los que en este momento no los tengo porque no me puedo conectar con ellos, no logro establecer un encuentro con ellos, construiremos ese encuentro cuando vuelvan a la escuela. O sea, por favor, dejen de sobreexigirse más de lo que podemos. Vuelvo a repetir, insisto en este ejemplo. Nosotros tenemos a toda la gente que trabaja en salud. ¿Está bien? Los médicos están... Digo médicos y englobo a todos. Tienen como función, así como nosotros tenemos como función educar, ellos tienen como función curar. Lo cual significa, les pregunto con toda honestidad, todos los médicos que están trabajando en este momento en sala de emergencia, ¿sí? En la parte de emergencia, ¿van a sentirse menos médicos porque no lograron salvar de la muerte a muchos que están con COVID-19? No. Están poniendo el alma, se están rompiendo el alma. ¿Y por qué se mide, entre comillas, la profesionalidad del médico? Por la fuerza, el empuje y la intención, y no por el milagro y el resultado. Nosotros tampoco. Así que con toda honestidad, hasta acá llegó mi amor. Y el que quiere que yo lo valore más todavía, ustedes pueden ver mejor que yo, que están en el CIE, pueden si quieren hacer una estadística y después pasármela. En el mes de julio, desde principio de año, ¿qué porcentaje en todos los niveles, sea gestión estatal o privada, de licencias piden los docentes a esta altura del año? Hasta acá. Y ahora traten de indagar el porcentaje de licencias que han pedido ahora. ¡Cero! Las únicas licencias que se pidieron fueron realmente por razones de salud, no porque estaba a punto de explotar porque iba a parir ahí mismo, delante de la computadora, sino. O sea que lo que quiero decirles, por favor, hasta números tenemos que pueden hablar de lo que significa la profesionalidad de los educadores hoy en día. A mí no necesito ni siquiera darles un aplauso, porque esto es algo que nosotros sabemos y que lo sabe todo el mundo muy bien. Entonces, por favor, la inclusión es esencial hasta donde podemos. ¿Quedamos de acuerdo? Hasta donde podemos. Y la otra pregunta que quería decirla, pues no quiero que se me escape. Si yo hablo del tema del lugar de encuentro y de la palabra vínculos, que es la palabra más de moda hoy en día, ¿viste? Todo el mundo habla de los vínculos. Y los vínculos, bien, primero y fundamental, dos cosas breves para poder seguir contestando preguntas. Una, los vínculos no son ni vínculos de amistad, ni vínculos de familia, ni vínculos de pareja. Por eso los llamamos vínculos pedagógicos o vínculos educativos. Y esos vínculos no tienen que ver con el te quiero o no te quiero. Déjenlo bien en claro. Los vínculos tienen que ver por me ocupo y preocupo por vos. Y eso va a todos, del directivo a los docentes, de los inspectores a los directivos. Me preocupo y me ocupo por vos y de vos. Esos son los vínculos. Me importa lo que te pasa, pero no soy ni tu madre, ni tu padre, ni tu tío, ni tu terapeuta. No sé si me entienden. Yo soy muy bruta a veces, pero yo quiero que comprendan que tenemos que redefinir. Además, aunque hoy hablemos de los vínculos, eso es algo que siempre existió. Todo el mundo recuerda en el profesorado o en la secundaria o en la universidad materias que le gustaban o no le gustaban de acuerdo a cómo se llevaban con los profesores.
Así que los vínculos no son nuevos, el tema de la importancia de los vínculos para establecer ese lugar de encuentro. Solamente que no usábamos, nadie decía, no me vinculo bien con tal profesor. Usábamos frases como, me tiene entre ojos. O no les recuerda nada esa frase, ¿viste? O se la tengo jurada, o me la tiene jurada. O sea, usábamos otros términos, y yo otra vez vuelvo a mi amigo a lo del desaprender. A veces es comprender y resignificar. Entonces, una de las cosas que me preguntaba es, en esta época de excepcionalidad, ¿cuántas cosas tenemos que poner en tela de juicio de lo que veníamos haciendo hasta ahora? Recordar que estamos en un presente construido sobre un pasado y que se proyecta hacia un futuro. O sea, esa línea de tiempo. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo veo el futuro, o qué futuro se nos viene, ningún futuro se nos viene, lo construimos entre nosotros. Y va a depender de esto, de lo que podamos reflexionar, lo que hicieron antes ustedes también. ¿Qué de esto vale la pena mantener? Este encuentro no se puede perder. No puede ser que nos encontremos con todos los docentes solo y únicamente cuando se hace una jornada donde entran 150, etcétera, etcétera. Esto tiene que multiplicarse y continuar haciéndolo de esta manera. Igual me gusta estar cerca de la gente. Dale. ¿Puedo hacer algunos comentarios? Bueno, primero contarte que se están sumando colegas de Santa Fe, de Salta, de Córdoba y de Río Negro. Así que bueno, agradecemos la participación. Contarte que hay muchos comentarios en el chat, más comentarios que preguntas. Comentarios que dicen, por ejemplo, que sos una genia. Hay muchas de esas. No. Deja. Yo te leo lo que dicen. No, está bien. Te digo otra. A ver, Corina Portales, por ejemplo, dice que permitirse desaprender es sano, es construir. Nunca más me voy a olvidar de estas palabras, Ruth. Y acá tengo una pregunta, así de una docente de inicial, Lorena, que pregunta en este contexto que estamos viviendo tan particular, si lo estamos haciendo bien. Bien. Me gusta esa pregunta. Si lo estamos haciendo bien. Algunas cosas sí, otras más o menos. Y otras fuimos aprendiendo. Primero, cuando empezamos, esto de cuántos días estamos me hace recordar la guerra de los 100 días, que ustedes no tienen ni idea, no se acuerdan de historia mundial, pero cuánto duró la guerra de los 100 días, o de los 100 años, perdón, la guerra de los 100 años. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos años duró la guerra de los 100 años? 116 años. ¿Está bien? Por eso te digo, pero esto, cuando digo, no quise decir 100 años, sino 100 días más o menos lo que estamos, o lo que sea, aprendimos mucho. O sea, en el primer momento cuando empezamos a trabajar dijimos, bueno, la planificación que tenía para esta semana la traslado acá. Después nos fuimos dando cuenta que la cosa no era así, que teníamos que ir cambiando nuestras concepciones, nuestra manera de pensar, así que la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? Las cosas no son de estados, lo vamos haciendo cada vez mejor, porque como seres humanos tenemos la capacidad de ir aprendiendo, pero hay algo importante. Lo vamos a ir haciendo bien cuando nos demos cuenta que nadie estaba preparado para esto, pero sin embargo, tenemos una capacidad de adaptación impresionante. Ser humano tiene capacidad de adaptación, o sea, acordándose de adaptación, concepto de Piaget, el equilibrio entre asimilación y acomodación. ¿Qué sucedió? Hubo muchas cosas que tuvimos que ir asimilando, la falta de contacto, la distancia, los aparatos que no conocíamos, etcétera, y nos fuimos acomodando. Lo primero que hicimos fue usar las estructuras que ya teníamos, o sea, damos la clase igual que antes, y después de ahí fuimos cambiando. Algunas cosas que fuimos cambiando, algunos ya las habíamos cambiado antes. Yo, contestándole a Lorena, te voy a decir algo. Me va a matar, Lorena, no te enojes, te voy a usar de punto. Sí, está en inicial, pero vale para todos. Cosas que acá podemos pensar que tendríamos que haber pensado quizás antes. Una de las cosas que uno dice, bueno, cuando les contás un cuento a los chicos, cuando estás en la escuela y le contás un cuento a los chicos, vos reunís a todos los chicos, tengas 20, 15, 30, lo que sea, y chicos, ahora vamos a contar un cuento. Si alguno en ese momento no hubiese querido escuchar un cuento, lo mandas a terapia. Porque si no quiere escuchar un cuento, tiene algún problema psicológico.
Yo me retobé contra eso, porque dije, ¿por qué todo el mundo, 40 chicos, tienen que tener ganas de escuchar un cuento en el mismo momento? Dejé de contar cuentos a todos juntos y cuando íbamos al patio yo me sentaba y empezaba a leer un cuento. Entonces se iban acercando los chicos que tenían ganas de... Igual tenían que contarlo 20 veces porque de a poco iban viniendo todos. Pero yo sentía que la escuela en algunos casos se le imponía a los chicos. Y que hoy en día tenemos que, lo de nuevo que tenemos o lo de bueno, es preguntar un poco más. Darles la voz a nuestros alumnos, tengan 2 años, 3 años o 20 años. Darles más la voz a ellos. Nosotros conocemos cuáles son los objetivos y metas, pero preguntar un poco más, pero preguntar qué es lo que pueden hacer, qué quieren hacer, qué es lo más interesante en este momento e ir tomando. No es un patio de juegos la escuela, ni nada por el estilo. Pero de tanto miedo a lo que nos van a responder no le damos la palabra. Estoy hablando de todos. Entonces sí estamos haciendo bien porque nos fuimos acomodando, por eso estamos en proceso de equilibración constante. Nos vamos acomodando y creando nuevas estructuras. En algunos casos, modos concretos de actuar y en otros, modos simbólicos de actuar. O sea, muchas veces hablamos con los chicos, le decimos a la familia, bueno, dejen al nene que le voy a dar la clase, y otra cosa, damos la clase para toda la familia o contamos el cuento para todos. Y tenemos que aprender de esto. Yo siempre cuento lo mismo, yo siempre leí cuentos, siempre. Hoy también voy a leer antes de irme, ¿eh? Chiquitito, siempre leo. Pero además, yo tenía unos cuantos hijos, más todos los que venían también, y yo las vacaciones aprovechaba, cosa que a veces no tenemos, leía en la playa, en casa, leía en voz alta y siempre elegía algún libro para leer. Yo les puedo decir esto y le puedo preguntar a mi hija, porque todavía lo recuerda. Uno de mis hijos tenía 5 años y yo leía el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y mi hija, en vez de ir a jugarse con arena, se quedaba y le digo, ¿pero qué estás haciendo acá, Galit? Me dice, lo que pasa es que me gusta cómo lo contás, pero si no entendés nada, no importa, yo te escucho igual. O sea que nos fuimos dando cuenta, yo siempre digo que aprendí muchísimo más de las macanas que me mandé, pero porque aprendí de ellas. Esto es lo que quiero decir. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Respondo, sí, porque estamos aprendiendo de todo, porque no vemos las cosas como errores, sino como pruebas. No son fracasos, sino son... volvamos a ver de qué otra manera. Y porque el aprendizaje está en la capacidad de reflexionar que si algo no me salió, ¿por qué no me salió? O sea, eso es lo que estamos haciendo bien. No hay un bien que se pueda poner un número. Tomen el bien en la intención y en la... Otra de las cosas que estamos haciendo las cosas bien, compartimos cosas que hasta ahora no compartíamos. ¿Cuándo hubiesen imaginado ustedes a un docente que pone en internet, di tal clase, o acá les cuento a ustedes el cuento que le conté a los chicos, o cuando quise enseñar de los, qué sé yo, los números cardinales, usé esta actividad y la ponen en video en YouTube y en donde sea? ¿Cuándo se mostraron así? ¿Cuándo alguna vez se habían quitado el miedo de no quiero que me vean porque no estoy segura que si está bien? Estamos en plena época donde lo que más valoramos es lo que probamos. Contestándote a vos también, mi amigo, no damos nada por sentado en esta época. En el primer momento sí, nos tiramos a la pileta sin saber si había agua. Ahora ya sabemos que aunque si abrimos la canilla y un poco para chapotear tenemos. ¿Está? En esta misma línea, los docentes también preguntaban si la pandemia es una oportunidad para refundar la escuela, si qué cuestiones llegaron para quedarse, como por ejemplo el vínculo con las familias, el uso de las tecnologías, y además si hay que ajustar algunas cuestiones en relación al currículum en esta nueva perspectiva que estamos atravesando, ¿no? Que estamos viviendo. Mira, en primer lugar, hay cosas que uno puede decir que llegaron y que esperemos que se quede, pero va a depender de nosotros. Fundamentalmente va a depender de nosotros, o sea, de lo que nosotros podamos sentarnos, reflexionar y valorar. Y si tienen que estar como política, pues los educadores tendremos que aprender a, yo siempre pido que hagan un registro, no un informe
un registro, narración, relato, cuento, de todas las experiencias que hubo, porque la única manera de poder analizarlas después, porque ahora están en el campo, están en medio de la lucha, no van a poder así nomás sentarse a pensar y reflexionar, pero a posteriori sí. Por eso alguien me dice, hay que hacer informes. Olvídate, informes tiene la palabra forma, es un registro, un relato, un cuento, lo que quieras, pero que no se pierdan estas experiencias que se están teniendo. Y por el otro lado, tratar de ver qué es lo que tenemos que conservar o no y qué es lo que tiene que cambiar. Bueno, por lo pronto había algunas cosas que nos dimos cuenta ahora. Estudiamos todos los cuadernillos con todo el tema de las TIC. Todos los leímos, lo estudiamos, etcétera, etcétera. Y en este momento nos dimos cuenta que en ninguna parte nos habían enseñado algo llamado plataformas. O sea, yo les digo con toda honestidad, hace años que vengo hablando de este tema de la tecnología. Soy muy tecnológica, querido, lo que pasa es que como tengo dislexia no me quedaba más remedio. Pero hace años ya en congresos preguntarle a la gente, ustedes saben que el educador del siglo XXI tiene que tener dominio de nuevas tecnologías. Me miraban con aire, claro, 40 años menos que yo, mirando a esa vieja que me hable de nuevas tecnologías, como decía, seguro. Entonces yo le preguntaba, ¿ustedes saben lo que es el Zoom? La respuesta que obtenía, ¿cuál era? Salón de usos múltiples. O sea, lo que quiero decirles es, primero, no sabíamos de plataformas. Y aún así, yo les cuento, seamos honestos, si lo saco de YouTube, lo saco del Meet, lo saco del Zoom, el FaceTime y el WhatsApp se murieron. Hay un montón de otras plataformas que se pueden llegar a usar. Pero si yo le pregunto a alguien si sabe qué es una plataforma, yo uso otras plataformas cuando hago clases virtuales, etcétera. Una que tiene que ver con un nombre que se llama Connect y otra que tiene que ver con un nombre llamado Boot. ¿Sabe de qué hablo, no, Juan Manuel? El Boot y el Connect. Bien, son otro tipo de plataformas. Entonces tenemos que conocerlas para poder usarlas porque tienen otras características. Por el otro lado, no es solamente un problema de plataformas, no conocemos los programas que se pueden usar. Los que estuvieron en algún congreso mío de los últimos años saben que lo primero que hago es explicarles qué es el Bitly. Lo primero que he hecho hace años. Y les doy instrucciones por escrito, cómo se usa el Bitly. Hace años que les vengo pidiendo, por favor, si quieren que la familia les cuenten cuentos, mándenles cuentos por PDF en el celular. Hoy todavía me pasa que pongo en internet algún texto en PDF y hay algunos que me dicen no lo puedo abrir. Entonces tenés que explicarle, mi amor, no tenés el programa de PDF para poder abrirlo. Abrí el Google, preguntarle a don Google que te va a contestar. O sea, nos están faltando conocimientos sobre los programas. Y una tercera, y es esencial, chicos, no sabemos programar, que ya no es solamente elegir un programa. Y la pregunta es, ¿cómo yo tengo que programar? Perdón, yo enseñaba a los chicos a programar y se llamaba Logo en el sistema de OS y era la tortuga. Los chicos aprendían a programar. Nosotros en este momento tenemos que preguntarle a don Google qué programa usar. ¿Está claro? Y usamos programas que cuestan guita, aunque te lo den un ratito gratis. La pregunta es, ¿pero por qué no aprendemos a programar nosotros? Desde jardín los chicos tendrían que aprender a programar. Así que si ustedes me dicen que nos tenemos que amigar con las tecnologías, por supuesto, y de lo que hicimos, seguir adelante. Y ahora tendríamos que tener toda una serie de elementos. Él está chocho, Juan Manuel, escuchándome, porque es lo que él pretende. ¿Es verdad o no? O sea, hoy en día tenés a gente que te dice, bueno, para la fiesta yo preparé que cada docente haga y después lo puse en un video. ¿Qué programa uso? ¡Ay, le quiero poner música! Y entonces otro dice, ¿qué te parece? Uso mi avatar. Ante lo cual, cuando yo hablaba del avatar, hace 3, 4 años atrás me miraban y decían, ¿en qué idioma me hablas? Entonces tenés que explicarle a alguien, corazón, los dibujitos animados que vos veías de chico, los dibujitos animados, ¿sí? Tom y Jerry, ¿se acuerdan? Son un avatar. O sea, porque Tom no es un gato, es un avatar de un gato.
O sea, ¿viste cuando vos te tomás tu foto y la transformás en un avatar y encima ahora lo querés con movimiento el avatar? O sea, que le haces el dibujito animado. Esos son programas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer más de plataformas, conocer más de programas, llegar a saber programar. ¿Está claro? Pero si no hubiese pasado esto, probablemente ni siquiera nos habríamos dado cuenta de todo lo que nos puede llegar a suceder. Y la pregunta clave que me hicieron, ¿la pandemia puede ser una oportunidad? Bien, toda situación de excepcionalidad o distinta puede ser una oportunidad, depende del uso que le des y el interés que tengas. Yo no sé cocinar, a ver si me entienden. No sé cocinar. ¿Está claro? Por algo no solamente me casé 4 veces, sino que mi último marido era chef. Mi inutilidad en la cocina llega hasta tal punto que hoy, por ejemplo, no, esto pasó en el pasado, pero hoy ya lo aprendí. Quería hacer huevo duro, no sé cómo se hace huevo duro. No me miren así. No sé, se pone en el agua fría y se deja calentar primero el agua, se le agregan los huevos después. Bueno, cuando me explicaron que pongan el agua caliente los huevos y que los deje 10 minutos, la primera vez que lo hice, 10 minutos no me voy a quedar mirando cómo hierven los huevos. Así que dejé el agua hirviendo ahí y vine a la computadora. Bueno, cuando yo entré en la computadora se me fueron los tiempos. Por supuesto explotó todo, cocina, huevos, yema, cáscara, absolutamente todo. Lo que quiero decirles es eso. Fue una oportunidad por lo menos para que sepa que debo ponerme un reloj o lo que sea. Hoy preparé los huevos duros y me salieron bien, quedaron ricos. Pero lo que quiero decir es con esto, perdón la estupidez de lo que dije. No, cuando alguien me pregunta si la pandemia es una oportunidad o no, la cuestión es qué hacemos no con la pandemia, con lo que nosotros hicimos respecto de la pandemia. En algunos casos fue una oportunidad para establecer lazos familiares que quizás habíamos perdido. Para otros fue, ¿me entienden lo que quiero decir? Es muy difícil de contestar, porque no depende de la pandemia, ni de la cuarentena, sino de lo que nosotros hicimos con eso. ¿Está claro? Hubo gente que aprendió a manejarse en este tiempo con todo lo que tiene que ver con el sistema bancario. ¿Está claro? Hubo gente que, por eso les digo, lo estoy buscando a propósito de situaciones no educativas, porque el que lo entiende en situaciones que no tienen que ver con el ámbito escolar, entiende la idea. ¿Está claro? O muchos de ustedes se cansaron de decirle a los viejos, no a mí, ojo, que tenían que estar bancarizados. Yo estoy bancarizada de toda la época, de toda la vida, hasta tal punto que todas las cuentas de todos mis hijos están en mis débitos automáticos. ¿Está claro? Porque para ellos es mucho, mucho más fácil que mamá se ocupe de todo. Después hay arreglos entre nosotros, pero lo que quiero decirles es que esta situación puede ser o no oportunidad para muchos, pero depende de lo que hacemos con eso. ¿Está claro? Cómo repensamos las cosas, cómo las reflexionamos, pero si no, es una tragedia, no una oportunidad. ¿Está claro? La oportunidad no es la pandemia. Bien. La pandemia es una tragedia. Perdónenme que les cambie la palabra, no. Pero no puedo mejorarla esa. Sí, dale. Y en este repensar, Ruth, en este repensar y en esto de las oportunidades, hay varias preguntas en relación a las prácticas docentes para el nivel superior. Entonces, la pregunta puntual sería, ¿cómo pensar las prácticas en las diferentes carreras de formación docente en este contexto? Sabiendo, ¿no?, que en el tercer año y en el cuarto año, en el tercer año realizan las prácticas, las y los estudiantes, y en el cuarto año las residencias. ¿Cómo se podrían estar pensando esas intervenciones? Hoy puse en mis cuentas en Facebook, tengo como 5, porque como me dejan tener como 5.000 en cada una, entonces tengo 5 cuentas que voy a hacerle. Y puse justamente un artículo que le hicieron una entrevista a Diego Golombé, que está a cargo de las escuelas técnicas, un genio total, y las escuelas técnicas, ni siquiera necesito irme a superior, te puedo hablar de las escuelas técnicas, de las profesionales, ¿sí?
justamente preguntaban exactamente qué pasa con esos chicos que en cuarto o quinto año no es solamente un pensar, etcétera, es un hacer. Y él dijo, y me gustó mucho la frase, pero el artículo lo puse ahí, no lo dijo Diego Colombé, creo que ayer o anteayer, preguntando sobre las escuelas técnicas, así que el que lo quiera buscar el artículo, no me acuerdo en qué diario estaba, pues yo lo puse. Diego Colombé, que escuelas técnicas tienen que aparecerles, julio 2020, más datos que eso, Google te orienta siempre, así que, y justamente lo que él quiere es que no salgan, que no se reciban como técnicos de la pandemia, no sé si me comprenden, donde uno no los tome a los que se recibieron en la época de la pandemia. Esto me hace recordar mis épocas de la universidad, que no me recuerdo bien en qué año, pero había un año en el que había habido bastantes problemas en la universidad, bastantes problemas. No me acuerdo si eran épocas de la dictadura, realmente no puedo decir en qué año era, como las pasé todas las dictaduras, estando en la universidad como alumna y como profesora, entonces es difícil, pero me recuerdo que haber leído avisos, no los guardé en ese momento, que decían, se busca profesional de no recibido entre tales y tales años. No sé si me entienden. Lo cual, en este momento, y no me estoy yendo de lo que me preguntaste, lo estoy ubicando y contextualizando. Entonces, este artículo que justo hoy puse porque me importaba eso, es el gran dilema de la educación superior en este momento. Y hay una página en Facebook o un grupo que se llama Andares y Pensares. Andares y Pensares, creo que se llama así. Y les pediría que en todo caso entren ahí porque ahí están reunidos los profesorados tratando de ir intercambiando propuestas e ideas sobre cómo andar esto. Pero hay dos cosas que voy a decir. Primero, ni antes, ni ahora, ni nunca se regalan títulos. A ver si nos entendimos. Esto tiene que ver con lo que vos me habías hablado también antes del tema de la inclusión y la discapacidad y todo esto que me preguntaban antes. No se regalan títulos ni antes, ni ahora, ni nunca. ¿Está claro? ¿Por qué meto todo? Porque no es solamente ahora que tenemos estas dificultades, también existe, creo que en provincia también se llama así, la 311 del Consejo Federal, que tomaba todo el tema de la inclusión. Bueno, a mí entregar un título ni de primaria ni secundaria, aunque atrás diga con adecuaciones curriculares, no señor. O aprendió los contenidos mínimos o no le doy no regalo títulos, no sé si me comprenden. O sea, esta es una problemática que la venimos trayendo desde hace mucho. Y ahora, yo no regalo títulos en los profesorados a alguien que no haya podido hacer su tiempo de práctica y de residencia. ¿Hasta ahí quedamos claros? Vamos a buscar estrategias. Les pido que lean ese artículo de Diego Golombek, porque lo que están discutiendo para las escuelas técnicas vale para todos. Entre ellas, tratar de ver, él hablaba de que las empresas, en todo caso, donde van a hacer sus pasantías, etcétera, etcétera, que tomen en cuenta esto. A mí me gustó esa idea pensando en que estos alumnos tengan la posibilidad de poder hacer las prácticas, pero las van a tener que hacer en tiempos extras o en otro tipo de institución o de alguna manera, pero llámala como yo la llamo práctica de residencia, pero ese contacto concreto con los alumnos y donde tengan posibilidad, no la puedo evitar. Pero hubo algo que pasó ahora, donde muchos profesores hicieron algo que me parece que no se puede perder, que es no solamente invitar a que alguien vaya a hablar, etcétera, sino que buscaron para que hablasen con los futuros educadores de todos los niveles, a docentes, a directivos y a supervisores o inspectores, y que en una reunión como esta les contaron sus experiencias, o sea, su historia real, cómo empezaron, con qué dificultades se encontraron. O sea, el valor de la vivencia y de la experiencia es imponderable. Eso yo te juro que lo mantendría, donde los chicos, no solamente los futuros docentes, lean los textos de pedagogos, sino que puedan intercambiar y puedan conversar.
pero más tiene que poder conversar con un educador que no esté en ese momento mirando a 20 chicos. No sé si me entienden. Pero ese valor de la vivencia y experiencia, en los ejemplos que me contaron algunos profesores, me pareció excelente. Y a mí, cuando a veces me hacen entrevistas, me preguntan directamente cómo empezaste, por qué elegiste esto, y no solamente cuál es tu idea de, y les sirve, pero no reemplaza. No sé si se entiende. No, no y no. O sea, los chicos estudiando marco teórico podrán analizar situaciones, pero no pueden estar planificando una clase para un video de chicos. O sea, ¿dónde está la contextualización, la de verdad, donde están en contacto desde otro lugar? Esa no se puede reemplazar. Tendremos que ver qué estrategias emplear, dar menos, usar más el tiempo que tengan de clases para que solamente tengan que ver con la parte de la práctica, sabiendo que ahora hicieron mucho más de marco teórico, etcétera, lo que quieran. Habrá que pensar entre todos. Ruth, te interrumpo nuevamente. Dale. Por otra... Bueno, primero acá te cuento que Lorena dice, en relación a lo que contaste de tu vínculo con la cocina, dice, yo te cocino y vos me das tus charlas. Está negociando acá Lorena, a ver si te cierra. Bueno, y también referido a los vínculos, Cristian Mazula pregunta si es válido decir que establecemos vínculos mediados por tecnologías. Por supuesto. ¿Quién te la preguntó eso? Cristian Mazula, compañero que le mandamos saludos de Paso de TR. Cristian, voy a vos. Cristian, si vos me permitiste, voy a usar de punto. No, ¿me prometés que no te vas a ofender conmigo? Bien, entonces contesto. Te uso a vos, Cristian, a nombre de todos. Vos fíjate, vamos a hacer de cuenta que vos, Cristian, no tengo idea qué edad tenés, no me importa tampoco, pero vos no lograste formar pareja todavía. Porque en el lugar donde vivís ya te conoces a todos, todos y todas, no voy a andar con problemas de género ahora. Y no tenés pareja, pero vos andás con ganas de formar pareja. ¿Está claro? Entonces, en otras épocas, uno podía decir que para encontrar pareja te vas a un baile, te vas a esto, lo otro, tus amigos te presentan a la prima, a la sobrina, pero vos eso no te conforma. Entonces, ¿cómo podés llegar a hacer para encontrar? Bueno, vos decidís, como estamos en épocas de tecnologías avanzadas, bajarte una app, o sea, una aplicación. Hay muchas. Yo te cuento una que vos no conocés, Cristian, por supuesto que no sabes de qué se trata, que se llama Tinder. ¿Está claro? No te rías vos. Entonces vos entras en Tinder, preparás tu perfil, pones una foto, explicas todo esto, etcétera, etcétera, inmediatamente empiezan a aparecerte un montón donde vos empezás a mirar. Y de estas personas que aparecen, vos ya sabés que toda foto que está ahí tienen por lo menos 10, 15 años de antigüedad. O sea que vos a esa tenés que agregarle ese otro programa que también está, que le agrega 10 años a esa foto para que te des una idea cómo debe ser hoy en día. Además de eso te dice qué títulos tiene, vos dudás un poquitito, pero empezás a chatear con esa persona, tipo Messenger, lo que vos quieras. Te manejas con mensajes. Y vos, en esos encuentros epistolares, tú elegante, te vas dando cuenta por el léxico que emplea, por los temas que aborda, cuáles son sus intereses, si vas a poder congeniar o no. Estás teniendo un encuentro. O sea, lo que quiero decirles es lo siguiente. Resignifiquen, otra vez vuelvo al desaprender y reaprender. ¿A qué llamamos encuentro? O sea, vos fíjate, Cristian, que yo en este momento ni te veo ni te escucho. Sin embargo, si dentro de un mes o dos nos encontramos en un congreso, ¿está bien? Y vos te acercás y me decís, vos sabés que yo soy la persona que en ese jornada, conversatorio, etcétera, etcétera, fui el que... ¡Ah, eras vos! O sea que ya tuvimos nuestro encuentro. Lo que quiero decir es ahora en serio, dejen de creer que la única manera de tener encuentros es cara a cara, porque además en este momento yo estoy, no con todos, pero con un montón con el cual estoy cara a cara. Y sin embargo, estar cara a cara no es el único indicio de presencialidad. El mayor indicio de presencialidad es compartir un espacio y un tiempo. Yo estoy compartiendo con vos este tiempo, pero no el espacio. Y hay algunos colegas, por eso se está grabando,
con los cuales no comparto ni el espacio ni el tiempo, porque hoy no pudieron, y lo van a escuchar quizás mañana, no me aguanten, no se enojen conmigo. O sea que tenemos que quitarnos de la cabeza que hay una sola manera de establecer encuentros. Más todavía, desde mi edad te puedo decir que yo tenía hermanos viviendo fuera del país y con los cuales los encuentros epistolares eran, yo mandaba una carta, ¿está bien? Si le hubiese preguntado a mi hermana, ¿qué hago con los huevos? Esos que tenía que cocinar. Pensá que hasta donde ella vive, tardaba como 15 días hasta que llegue y otros 15 días hasta que me conteste. O sea que hay una simultaneidad en tiempo, hay manejo de tiempo-espacio en este momento que son totalmente distintas. Entonces, yo les pediría que así como mirando de 30 o 40 años atrás, ahora hay diferencias en los modos de tener el encuentro, entonces les pido también que lo piensen en el sentido de que la pantalla no me impide encontrarme con el otro, es otro tipo de encuentro. En algunos casos no tienen ni pantalla, entonces le dejamos una bolsa en algún lado y le ponemos un cartelito que dice, querido Cristian, te mando estos libros por si tenés ganas de leerlos, te mando un abrazo y espero que estés bien. ¿Eso no fue un encuentro? Sí. O sea, ampliemos. Ruth, sí, nos querías contar un cuento, dijiste. De cierre, con el cuento me voy. Si querés, nos gustaría escucharlo. Claudia, ¿cerramos con el cuento o hay alguna otra cosa que quieras preguntar? Pues te vi cara de que me querías preguntar. Sí, no, que habían algunas preguntitas más que habían quedado. Y bueno, después también le vamos a dar la palabra a Silvia, que quería hacer otra preguntita. Por eso digo, cuando leo el cuento, después hice clic y me fui. Bueno. Dale, así que ustedes me dicen, ¿cuándo cuento el cuento? Yo no tengo problema. Dale. Bueno, acá Juan Manuel Antonio Peralta dice, ¿cómo pensar la enseñanza universitaria, en este caso, en este contexto, si todavía se continúa enseñando en forma enciclopedista? Bien, esa es una muy buena pregunta, porque a nivel universitario el enciclopedismo no se ve trabado. O sea, si voy a cuestionar el enciclopedismo, lo voy a cuestionar por época de pandemia, prepandemia y pospandemia también. O sea, el enciclopedismo, y ojo, que cuando uno habla de enciclopedismo, el problema no es la enciclopedia, el problema es quedarse solamente con el índice. Ojo con eso, porque el saber desde lo académico alimenta y alimenta muy bien. La cuestión está que no siempre responde a real comprensión de la necesidad y del interés del otro. Pero la cuestión no es, vuelvo a repetirte, no es el contenido, sino haberme quedado con esto. Por eso hoy en día la educación en todos los niveles tiene que pasar de preguntarse el qué a preguntarse el por qué y el para qué. El por qué, qué fundamentos tiene, y para qué es en función de qué metas. O sea, lo que no queremos no es el uso de la memoria, lo que no queremos es la mera repetición por la repetición misma. Yo insisto en esto porque además las fiestas patrias estas que tuvimos ahora me despertaron un montón de cosas donde me di cuenta, siempre apelando a lo que plantea mi amiga Melina Furman, que el problema tenemos es que no sabemos hacer las preguntas que despierten la curiosidad y el desafío del otro. O sea, el problema no es tanto qué contenidos estamos enseñando, sino de qué modo. Yo te juro que miro los programas en la universidad, fui 47 años y estuve como profesora, y no hay un solo contenido que eliminaría. Estoy hablando en el ámbito de lo que era, yo era profesora tanto de psicología como de ciencias de la educación. No eliminaría ninguna, al contrario, siempre terminaba agregando más, pero ¿a cambio de qué? Pero el problema radica en cómo se está enseñando. Ahí sí, hay un sistema enciclopedista de enseñar que apunta a la retención y más que a la comprensión. Hoy en día existen algunos autores, Cristóbal Cobo y otros, que hablan de la inteligencia expandida o ampliada, el conocimiento extendido o ampliado, donde dice que hoy en día mis conocimientos no los tengo solamente en mi cabeza, sino que los tengo también en mi celular.
Entonces yo tengo que tener la pregunta para poder apretar acá y saber qué me responde, pero las respuestas no necesito retenerlas todas. Algunas sí, yo no me dejo operar con un médico que diga, viste, espere que consulto a Google a ver qué tengo que hacer ahora antes de coserla. No sé si nos entendemos. Ya sé que es delirante lo que digo, pero quiero decir con ello es que la preocupación en la universidad son dos distintas. Una, qué contenidos deben enseñarse o no, y la otra pregunta es cómo se deben enseñar. O sea, por mera repetición o apuntando a la comprensión. Pero que hay contenidos que yo no dejo de lado bajo ningún punto de vista. Y mirando los programas de hoy en día y los programas que yo sigo teniendo o tenía, no creo que sean contenidos. Pero qué es lo que quiero que retenga y qué es lo que quiero que comprenda. ¿Qué más? Bien, acá cuando tenemos me buscan me van a encontrar. Bárbaro. La tenemos a Estela Baigüen, que es una directora de CIE, que le mandamos un saludo también, que está acá presente, de otra región, y ella pregunta puntualmente cuál es el lugar de los CIEs hoy. El lugar de los CIEs, bueno, vamos a entendernos, chicas. Vos explicaste al principio y después se fueron agregando gente de otras provincias. El CIE, de alguna manera, viene a ser una institución formadora de formadores, donde encuentran, además de resolver problemas de tipo administrativo, orgánico, etcétera, se plantean como una instancia de formación de los docentes, sea mediante biblioteca de docentes, sea mediante consultas, sea mediante jornadas que organizan. ¿Me quedé con algo más perdido, Marisa, para explicar el CIE? No, prendete el... No, bien. Quiero que se entienda a qué nos referimos. Entonces, dale, a ver. Porque yo comparo mucho el CIE con lo que es en la Ciudad de Buenos Aires la Escuela de Maestros, lo que era la Escuela de Capacitación, en la cual yo sigo trabajando. Yo era coordinadora de la formación de los equipos directivos y en este momento estoy trabajando, entre paréntesis, con pandemia, pero estoy trabajando en la elaboración de la carrera de formación de directivos. Carrera de directivos. No licenciatura, no diplomatura, directamente una carrera, la primera que habría. O sea que es un lugar donde se garantiza la calidad educativa de lo que se brinda, donde de alguna manera todos los docentes tienen acceso. Es impresionante cómo en provincia de Buenos Aires los CIE tienen una valoración enorme. Yo coordino, entre otros, un grupo que tiene 65.000 personas. 65.000. Ese grupo de Facebook es impresionante, sí, ya sé. Se llama Educación Inicial Argentina. Hoy en día no es solo de educación, ni tampoco de inicial, y menos de Argentina. Y una de las cosas interesantes es que cuando alguien pregunta por un curso, ¿dónde pueden abordar un curso? La respuesta de todos es acudí al CIE de tu zona. ¿Por qué? Porque además de garantizar sus derechos laborales, de darle puntaje al cual obviamente tienen derecho, garantizan la calidad de lo que se brinda. Entonces hay un reconocimiento enorme. Yo miro los perfiles de la gente y todos se tienen como conexión con los CIE de todas partes. Así que ¿dónde formarse? ¿Cuál es la función del CIE? Esencial, la formación de formadores, de todo punto de vista. Nos falta un poquitito más de que hagan también formación para directivos, pero ya llegaremos bien a eso. Lo necesitan también. Sí, Ruth. Otra de las cuestiones que preocupan muchísimo es el tema de la articulación entre niveles, ¿no? Cómo pensar en llevar adelante la articulación entre los diferentes niveles. Ahí que nos podrías aportar un poquito. Por lo pronto, que parezca mentira, el lunes doy un conversatorio donde el tema es la articulación interniveles por casualidad. Bien, bueno, bien. Pero vamos a decirlo de esta manera. La articulación interniveles es un asunto de docentes y no de alumnos. Los alumnos no articulan, los alumnos tienen trayectorias. Entonces la articulación inter e intraniveles se hace especial y específicamente para habilitar, para legitimar, para permitir, para alojar la trayectoria de los chicos, de un nivel a otro y entre etapas dentro de los mismos niveles.
La pregunta concreta es, ¿y cómo pueden trabajarlo? Bien, aunque yo tomo y doy jornadas sobre tema de articulación cuando me lo piden, en realidad lo que yo digo es que la articulación es el proceso que se da sobre un objeto. En este momento, objeto sobre el cual trabajar. Vos fijate que en este momento estamos abordando los dilemas de trabajar en época de pandemia. Y estamos articulando. Porque entre las cientos de personas que nos están escuchando, tenés gente inicial, de primaria, de secundaria, de superior y de distintas modalidades, especial, etcétera, etcétera. Y si esto no es articulación, o sea, la articulación se da cuando docentes de distintos niveles y modalidades se ponen a discutir ejes temáticos que les importan a todos para que se sepa de qué manera se aborda esto en un nivel, en el otro y en el otro. Porque entonces muchas veces la articulación se ve perturbada porque entre un nivel y otro hay peleas, hay competencias, hay discusiones que de repente es como, por ejemplo, me ha sucedido, a ver, trataremos entre nivel de universitario y secundaria. Esto pasó durante bastantes años, ustedes lo saben mejor que yo, cuando en distintas universidades en La Plata rebotaban alumnos en el ingreso a la universidad, ¿se recuerdan lo que estoy diciendo? Y la pelea era que los secundarios no los preparan. Yo les aviso que yo en un momento dado me senté a discutir con profesores de la universidad para preguntarles si ellos sabían cuáles eran los contenidos de escuela secundaria y las expectativas de logro. Y si en todo caso consideraban que los chicos de secundaria no estaban preparados, que discutan con los que elaboran los lineamientos curriculares de secundaria. Y si me voy a las peleas que a veces hay entre primaria y jardín, y donde primaria puede decir no los mandan preparados, yo la pregunta que hago, y con esto soy muy mala, pero agarro a todos los docentes y directivos de todos los niveles y les digo, bueno, levanten la mano todos los que son de, y toma cualquiera, los de primaria, levantan la mano todos los que son de primaria. Digo, bueno, ¿cuántos de ustedes han leído los lineamientos curriculares de jardín? ¡Fua! Entonces, ¿qué peleas? Después pido que levanten la mano todos los que son de inicial. Y le pregunto a todos esos docentes directivos de inicial, ¿cuántos de ustedes leyeron los lineamientos de primaria? ¡Fua! O sea que fundamentalmente la articulación, que es un problema de educadores, pasa en muchos casos por más problemas de competencia que de cooperación y colaboración. Cuando alguien me dijo oportunidad, esta es una oportunidad para darnos cuenta que estamos juntos, docentes, educadores de todos los niveles, porque hay una problemática que nos preocupa. Y yo hoy no hablé de evaluación. Cuando hablo de evaluación, que yo hablo para todos los niveles, para todos, entonces todos tienen algo para aportar. Entonces nos damos cuenta, que lo que en un nivel se trabaja de esta manera, en el otro de esta, pero que los criterios podrían ser las dimensiones las mismas. Cuando yo pregunto si en jardín hay bullying, me contestan que no. Porque el bullying es un problema de primaria o secundaria. Ah, perfecto. Entonces, inicial no tiene que hacer nada al respecto. No, perdón. Tengo que empezar a trabajar desde inicial el respeto por el otro y el cuidado por el otro, porque para eso tengo que saber de qué trata. O sea, la articulación interniveles está dada cuando educadores nos decidimos a trabajar juntos con nuestras propias particularidades, pero sabiendo que la meta es una, educar al soberano. Ruth, y vos hablas de modalidades también. Esta me parece que también apareció como una necesidad o una inquietud precisamente en la articulación entre los niveles y la modalidad de educación especial, en cómo abordar y pensar juntos las trayectorias educativas de las personas con discapacidad. Primero y fundamental, yo voy a dejar algo en claro. El concepto de continuidad pedagógica la voy a poner en un lugar, no en la continuidad curricular, que me importa poco y nada, para no decir que me importa un güey, y no termine de decirlo. La continuidad pedagógica hoy en día en todas partes pasa por la retención.
O sea, continuidad pedagógica, que los chicos continúen con su proceso pedagógico. Una trayectoria que va a estar más garantizada por un educador que reconozca y valore los aprendizajes que estuvo teniendo en estas experiencias y vivencias fuera de la escuela, que si aprendió o no el contenido que viene después de esto y el otro. Esto en cuanto a relaciones de trayectorias y continuidad pedagógica que pasan por otros lados, o por lo menos habría que cuestionarla. Con educación especial, bien, es bastante difícil hacerlo a distancia, de todo punto de vista. Depende de la dificultad, podemos llegar a trabajar con algunos chicos. Depende de la dificultad, o sea, conozco a muchos colegas que trabajan en educación especial, que han trabajado casi con grupos de un solo chico, como quien dice, entonces trabajando, aunque sea media hora con un solo chico, jugando con él, con las actividades que podría hacer habitualmente, con los que tienen diversas discapacidades sensoriales, qué sé yo, lo motriz con los movimientos que puede hacer, lo auditivo con la visión, etcétera. Es impresionante como hoy está en todas partes instalado el lenguaje de señas, cada vez más, hasta que llegue un momento en que eso sea algo que acompañe. Yo no estoy un método o el otro, para mí es lectura de labio y lenguaje de señas, las dos cosas, para darle mayor elementos. Con la parte de ceguera, bueno, trabajando más con la audición, o sea, lo que podamos. Y si no, que vivan, que sigan viviendo y que aprovechemos todas las propuestas lúdicas y todas las situaciones de juego que podamos. En el juego los chicos aprenden a organizarse. En la casa empiezan a establecerse rutinas de todo tipo. Cuando toman decisiones desarrollamos la autonomía. Cuando están con los demás desarrollamos cooperación y colaboración, aunque no con los compañeros, pero con los miembros de la familia. O sea, no es fácil y no es lo mismo que trabajar en otros momentos, especialmente en la modalidad de educación especial. Especialmente ahí. Pero en los demás, con chicos que están en zonas rurales donde no tienen ninguna conectividad y están hace 4 meses sin ningún contacto con la escuela. Y lo que tengo que decirles es que esto es excepcional, porque cuando son las vacaciones están 2 meses y pico sin estar en la escuela, pero eso es lo habitual. Cuando vienen las vacaciones de invierno están sin contacto con la escuela, pero eso es lo habitual. Pero ahora lo llamamos excepcionalidad, porque no es lo esperable que no estén en contacto con la escuela. Cuando digo escuela me refiero con todos. Entonces esto se transforma en esto, a debatir y a verlo, y a ver cómo se puede. Mira, en todo este tiempo ella ha estado en 80 conversatorios y escucho experiencias y veo la imaginación y la creatividad de los docentes de una manera impresionante. Lo único que sí les puedo decir es que traten lo posible de que entender que lo que menos importa es dar clases virtuales, lo que más importa es estar en contacto con los chicos. Usen esto para estar en contacto con los chicos. Y en lo posible, si tienen 30 alumnos, no con todos al mismo tiempo, aunque sea 10 minutos, pero con grupos más chicos. Y si tienen que hablar de cómo formar grupos de chicos, que los grupos que se formen entre los chicos no sea para desarrollar una tarea escolar, sino que sea para charlar entre ellos, hasta para hacer una pijamada virtual o para contarse lo que están haciendo. Esos chicos necesitan a veces sentirse acompañados. Recuerden que una de las funciones de la escuela es que en la escuela están con su grupo de pares. Entonces, estimularla, el estar con su grupo de pares, pero no solamente para hacer una tarea escolar. ¿Está? Ruth, yo estoy, a ver, no me quiero quedar con las ganas de escucharte leer un cuento, porque decís que lees cuentos tan lindos. No me quiero quedar con las ganas. Ya lo pedí hoy, siguieron con las preguntas, no me quiero quedar con las ganas de escucharte leer uno. Bueno, perdón, acá lo comparten. Perdón, lo que pasa es que hay algunos que me siguen en un montón de lugares y entonces hay algunos que leí. Pero vamos, sobre esto, dale. Pero después dejarnos agradecerte, por favor, no te vayas. No me voy. Bien, dale. Bien, como de costumbre, nunca sé si lo que leo lo escribí yo, lo escribió otro. Cuando sé el autor lo pongo, y si no es porque lo afané o lo transformé o no sé qué cosa. No me preocupa. Bien. ¿Por qué puedo enseñar? ¿Por qué? Porque he aprendido. He aprendido que lo que verdaderamente
cuenta en la vida no son las cosas que tengo alrededor, sino las personas que tengo alrededor. He aprendido que no debo compararme con lo mejor de lo que hacen los demás, sino con lo mejor que puedo hacer yo. He aprendido que lo más importante no es lo que me sucede, sino lo que hago al respecto. He aprendido que se puede requerir años para construir la confianza y únicamente segundos para destruirla. He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están convencidos a pesar de las consecuencias. He aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que he tenido y lo que aprendí de ellas que con el número de años cumplidos. He aprendido que no siempre es suficiente ser perdonado por los otros. A veces tengo que perdonarme a mí misma. He aprendido que a veces es muy difícil determinar dónde fijar el límite entre no herir los sentimientos de los demás y defender lo que creo. He aprendido que para respetar y cuidar a otros, debo también cuidarme y respetarme a mí misma. He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé posible si lo intento en forma compartida y con el esfuerzo colectivo. He aprendido que al educar me comprometo con los chicos y con los adultos, con la sociedad, con el futuro y con la vida. He aprendido que educar puede ser eje de mi existencia, pilar de mis convicciones, palanca para mis afectos y plataforma para el constante mejoramiento de la condición humana. Compañeros educadores, si compartimos estos aprendizajes, estamos enseñando, estamos educando, estamos viviendo con y para nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros adultos y construyendo una sociedad más justa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Maravilloso, gracias. Ruth. Maravilloso. ¿Cómo agradecerte este final que nos dejas? ¿Viste cuando los silencios dicen mucho? Porque conmueve lo que acabas de decir. O sea, se mueven conmigo. Gracias, y la forma en que lo leíste. un lujo. Maestra, Ruth, queremos agradecer tu generosidad enorme de este tiempo de construcción donde estamos juntas, como lo marcaste en un momento, diferentes roles del sistema educativo, nos encontramos hoy acá para pensar una misma problemática que todo nos concierne. Te agradecemos las puertas que nos dejas abiertas de seguir pensando, de repensar, de construir, deconstruir. Nos dejas la riqueza de un video ahora en nuestro canal para volver a mirarlo y seguir construyendo. Y queremos contarte un poquito en el agradecimiento también que vamos a sumar. Fíjate toda la cantidad de gente que estuvo detrás para que se dé esto, pensando que educar es hacerlo en equipo. En palabras que también acabas de decir. Le vamos a agradecer a vos en primer lugar, como te lo acabo de decir, que no sé con qué gracias enorme hacértelo llegar. Agradecemos a nuestros compañeros del equipo técnico regional, Marisa Lamandía, Karina Briasco, Juan Manuel, a todos nuestros colegas
formadores del equipo técnico regional de Región 4, a todos nuestros colegas de cada CIE que están conformados por los bibliotecarios, jefe de medio de apoyo técnico pedagógico, secretarios de cada CIE, a las jefaturas regionales de ambas gestiones que siempre suman a nuestras propuestas y las difunden y nos garantizan la llegada a todos los colegas, a todas las colegas en la región, al cuerpo de inspectores de toda la región, a los equipos directivos de los institutos de formación docente que también estuvieron presentes en esta difusión y alentando a organizar más encuentros como este, a los alumnos de estos institutos, a cada colega que estuvieron atentos, escribiendo, participando. Alguno tal vez no se animó a escribir en el chat del canal de YouTube, pero sabemos que están y les agradecemos muchísimo en este día feriado, que muestra que vos en un momento destacaste el sentido del maestro, ¿no? Que no es a veces por un puntaje, sino es la necesidad de dar lo mejor, porque sabemos que están los chicos esperándonos. Sí. Y en particular, desde mi lugar, agradecerle a Norma Palomares, Claudia Casariego, las tres conformamos el equipo directivo de la región, que con orgullo digo que se consolidó un trabajo en equipo, que gracias a este trabajo, que en soledad no se puede, vos también lo has destacado, podemos cumplir con una de las misiones de los CIES en este momento, que es conformar mesas donde nos escuchemos todas las voces. Muy bien. No tengo más que decir. Te dejo a vos la última palabra y mi abrazo enorme en nombre de todos mis compañeros. Sigo a las órdenes de ustedes cuando quieran, y el de todo el que escuche sabe que siempre estoy a la disposición. Cuando mis hijos a veces se enojan conmigo, siempre les digo, miren, hay algo que tengo muy claro, que para mí la educación no es un trabajo, es mi identidad. Esto es lo que soy. Pero igual los crié bien, salieron bien todos. Salieron bien. Pero se tienen que aguantar la madre y abuela que tienen, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto es lo que uno trata de ser y yo insisto en esto, queremos educar ciudadanos, no se declaman, se actúan. Los valores no se declaman. Y no podemos estar hablando de cooperación, colaboración y solidaridad si no se da esto como lo que ustedes están haciendo, que es poniendo su esfuerzo y su tiempo y no calculando horarios de trabajo ni nada. Así que yo soy la agradecida a ustedes por todo esto. Los quiero mucho, los abrazo y cualquier momento nos volvemos a ver. Hasta luego. Mil Chao. gracias, Ruth. Muy gracias, Gracias. Ahora sí me voy, Dale, gracias, Ruth, gracias. El chat lleno de reconocimientos para vos, Un beso grande. Muchas gracias, Ruth. Un fuerte aplauso de parte de todos los docentes. Gracias y fuerza adelante. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere decir unas palabras finales, Norma, Claudia? No, yo diría de cerrar, que ya creo que Ruth ha dicho todo lo que queríamos escuchar, así que, nada, agradecer el momento y ya cerraríamos. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en el canal. Norma. Sí, podríamos anticiparles que para el mes de agosto vamos a tener la visita de Rebeca Nijovic, así que próximamente les informaremos con otro flyer de difusión, así que los esperamos cuando sea ese encuentro. Muchísimas gracias a todos los que han participado e hicieron posible este encuentro. Gracias, un abrazo enorme. Gracias. Bueno, yo por último me sumo al agradecimiento que acaba de dar Norma. Gracias equipo, a todos, gracias colegas por estar en este encuentro hoy. Bueno, cerramos la transmisión.